Hola, buenos días, queridos amigos. Pues una vez más haciendo otro vídeo, y este concretamente va a ser algo diferente porque estamos en el Palacio de Agustín Zulueta, donde está instalado el Museo de Artes de Vitoria, que depende de la Diputación Foral de Álava. Vamos a ver, hay un evento bastante importante que es grabados de Goya. Son 2 plantas y nos han dicho que es una exposición fenomenal. Vamos a verla y vamos a entrar en ella a fondo con las cosas que esta colección tiene. Aquí tenemos el Palacio de Agustín de Zulueta, palacio hermosísimo, donde alberga el Museo de Artes de Vitoria. Y aquí tenemos la entrada al museo. Como veréis, hay una escultura que está ahí de Ignacio Díaz Olano, pintor alavés. Y luego aquí tenemos los jardines. Es muy típico, como augurio de buen matrimonio, el después de casarse venirse a hacer fotos aquí. Buenos días, amigos. Estamos aquí en el Museo de Artes de Vitoria. Buenos días. Estamos aquí porque concretamente tenemos un evento que es impresionante. La cuestión es que vamos a hablar de uno de los genios pictóricos posiblemente más importantes de España. Aquí se representa una de las grandes colecciones de grabados. Estamos aquí. Separado en varias secciones, como son los desastres, como son la tauromaquia, como son los disparates y como son los caprichos. La exposición es una exposición preciosa, es una exposición de una calidad tremenda. Estamos viendo la genialidad de Goya en todos sus aspectos. De verdad, creo que deberían de venir a ver esta grandísima exposición, porque es algo totalmente inaudito. Buenas amigos, pues aquí estamos en unas secciones muy interesantes y muy importantes llamada Desastre. Se compone la colección de 80 estampas con una gran calidad. Concretamente nos han llamado la atención. Aquí tenemos posiblemente a Agustín de Aragón tirando con el cañón en la entrada cuando entraban los franceses en el sitio de Zaragoza. Muy interesante, llamada ¡Qué valor! Pero las calidades, cómo están realizados los grabados, cómo están ejecutados, es impresionante. Pero el tema en sí, el tema histórico, es un tema que marca un antes y un después de la historia de España en la Guerra de Independencia. Otro grabado que nos ha llamado muchísimo la atención, muy parecido a los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? Sentir del pueblo español en esta guerra que fue tremenda, ¿no? Fue curiosísima. El sufrimiento del pueblo español luchando por Fernando VII fue algo que fue tremendo. Ahora mismo estamos en los disparates. La colección se compone de 18 estampas, y concretamente nos ha llamado la atención una de ellas, bueno, nos llaman todas la atención, pues, por supuesto, pero hay una de ellas que nos deja obnubilada hasta a la mirada, ¿no? El alma parece que se encrespa, ¿no? ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Es un grabado muy interesante
Porque aquí se ve clarísimamente quién va a ser el padre del surrealismo, que años después será un resurgir de la pintura del siglo XIX, de la pintura que habla de los vanitas, de los espíritus, de todo esto, ¿no? Una cosa concreta, por eso Goya fue un pintor muy desarrollado para su época, estaba muy evolucionado para su época. Buenas amigos, pues en estos momentos estamos ahora mismo en una colección interesante de 33 estampas que es la tauromaquia. Otra estampa que nos ha llamado la atención ha sido concretamente la titulada Otro modo de cazar a pie. Es curiosísimo porque aquí hay dos personas que con unas lanzas están matando a un toro. Curioso, y aquí sí que se determina que muchas veces Goya no podía ser libre para expresar aquellos sentimientos y aquellas ideas que él tenía. A veces se ve envuelto en tener que tapar las cosas a través de su arte, ¿no? Concretamente, ¿quién nos dice a nosotros que este trono representa lo que es el pueblo español? Y estos lanceros, pueblo español o los ilustrados, y concretamente los absolutistas, ¿no? Matando a ese toro, desganando a esa España, ¿no? A esa España que estaba muy contenta por las Cortes de Cádiz, que estaba muy contenta por todo el simbolismo y por toda la democracia que venía, y más tarde se convertiría en los 100.000 hijos de San Luis para dar paso luego a la muerte de varios héroes españoles. Otra estampa que nos ha llamado la atención. Pues queridos amigos, después de haber visto esta grandísima exposición que nos ha impactado y nos ha gustado muchísimo al estar más cercanos de Goya, ¿no? De su maestría y su genialidad, que no me cabe la menor duda que es un genio absoluto, padre del simbolismo y padre del surrealismo. Hemos bebido estas fuentes. Creo que hemos intentado captar la esencia de lo que era esta representación de grabados, ¿no? De muchísima calidad. Como nos hemos quedado un poquito cortos a la hora de hablar de Goya por el significado que tiene, es un pintor a nivel mundial, posiblemente uno de los mejores de España, y a nivel mundial es un genio, está claro, donde abre un montón de campos. Creo que con un solo vídeo no vamos a tener suficiente. Vamos a hacer una segunda parte donde hablaremos sobre lo que aconteció a Goya como cosas importantes, unidos a la historia y unidos, lógicamente, a la gran independencia y todo lo demás. Pues queridos amigos, me despido, no sin antes darles las gracias por las suscripciones y por ver estos vídeos que creo que pueden ser muy interesantes. Sin más, se despide Roberto Pérez, un amigo para ustedes.